Experimento sugiere que vivimos en una Matrix. Hoy les hablaremos del experimento de elección diferida de Wheeler, un alucinante experimento que demuestra que el tiempo es una entidad independiente en mecánica cuántica, y que aparenta demostrar que lo que vemos en el mundo es en realidad una ilusión, ya que todo el universo es en realidad una máquina colosal que lo único que hace es procesar ecuaciones matemáticas. En la parte final contaré el proceso de este experimento, que es un poco engorroso y complicado, así que contaré este experimento a mi manera mucho más interesante. Veréis, el experimento de Wheeler es alucinante. Estamos hablando de unos fotones que muestran inteligencia cuando se sienten observados. Cuando estos fotones son lanzados y pones una cámara de alta resolución, estos fotones muestran inteligencia. Es como si los fotones dijeran: coño, que me están mirando con una cámara, así que me comportaré haciendo lo correcto, lo que se supone que tengo que hacer. Pero si quitas la cámara que observa a estos fotones, entonces realizan cosas que la lógica dice que no tendrían que hacer. Los fotones hacen lo que quieren, desafiando a la naturaleza y física. Pero si colocas la cámara de nuevo, entonces los fotones parecen como si mostraran inteligencia al ser observados, y hacen lo que todo el mundo espera de ellos. En una palabra, nos engañan, y cuando nadie los espía, entonces hacen cosas que no deberían hacer. En fin, un poco lío, pero se puede explicar de otra manera. Imaginar una habitación vacía donde vosotros sois los observadores. Todo lo que ocurre en esa habitación es normal, pero cuando saléis de la habitación y ya no hay observador, todo en esa habitación es una locura: mesas volando, figuras fantasmales, cosas imposibles de comprender. Cuando entráis en la habitación todo vuelve a ser normal y nada podéis ver. Si pones una cámara en la habitación, como el experimento de los fotones, ocurre que todo es normal, pero si quitas la cámara, todo dentro de esa habitación es irracional, una locura. Nuestro mundo funciona de una manera u otra dependiendo de si es observado, nos engaña, por eso es Matrix. Contaré una experiencia en un sueño muy profundo que se convierte en pesadilla. De repente abro los ojos y puedo ver una figura humana que me mira. Esta figura desaparece en 1 o 2 segundos, es como si al despertar de repente sorprendiera a algo que durante un segundo se hizo visible. En fin, os dejo con el experimento. Hoy les hablaremos del experimento de elección diferida de Wheeler, un alucinante experimento que demuestra que el tiempo es una entidad independiente en mecánica cuántica, y que aparenta demostrar que lo que vemos en el mundo es en realidad una ilusión, ya que todo el universo es en realidad una máquina colosal que lo único que hace es procesar ecuaciones matemáticas. El experimento se trata de la pregunta en mecánica cuántica: el efecto de hacer una medición hace que cambie el resultado de lo que vemos, al producirse un colapso de onda en un solo punto de medición. Es decir, si se dispara un fotón hacia 2 ranuras, y ponemos un detector en cada ranura, la partícula siempre o entrará por una ranura o por la otra, la vemos pasar por un detector u otro. Sin embargo, si no ponemos un detector y en vez de eso permitimos que las partículas atraviesen las 2 rejillas y choquen contra una pared, lo que sucede es que las partículas pasan por ambas rejillas a la vez y forman un patrón de ondas en la pared. En otras palabras, nuestra elección de medir o no los fotones causa que posteriormente estos se comporten como partículas o como ondas. Algo verdaderamente asombroso. Noten que lo importante a notar aquí es que de alguna manera, los fotones saben, dependiendo de si los vamos a medir o no, que deben o 1, pasar por la primera o la segunda rejilla, pero no ambas, o 2, pasar por ambas a la vez. En el enlace que les di al inicio de este artículo les explico cómo eso puede ser posible. Ahora bien, y aquí viene el experimento de elección diferida de Wheeler, propuesto por John Archibald Wheeler en el 1978. ¿Qué sucedería si nosotros no decidimos cuál de los dos métodos utilizar, el de medir o no medir, hasta después de que los fotones hayan sido disparados y ya estén en camino a las rejillas? Pues sucede algo aún más sorprendente que el poder pasar por ambas rejillas a la vez. Lo que sucede es que si decidimos, aun cuando sepamos que los fotones ya hayan pasado las rejillas, medir o no los fotones, que el resultado es el mismo que antes. Déjenme explicar bien si no entendieron. En el experimento original, nosotros colocamos nuestros detectores, o no, y después disparamos los fotones para que pasen por la rejilla, y los fotones de alguna manera pasan o por una o ambas rejillas a la vez. En el nuevo experimento nosotros disparamos primero los fotones, los cuales pasan posteriormente por las rejillas, y es en este momento que nosotros elegimos si observar o no a los fotones pasar, y sin importar lo que hagamos, los fotones actúan como si ya supieran lo que íbamos a hacer, si observar o no. Y decidieron en base a eso pasar o por una de las rejillas o por ambas a la vez.
Otra manera de ver esto, y esto es lo importante del experimento, es que nuestra elección en el futuro afectó el comportamiento de los fotones en el pasado antes de que estos salieran disparados hacia las rejillas y supieran si nosotros los íbamos a medir o no. O en otras palabras, el futuro afectó al pasado, lo que pone boca abajo lo que asumimos de que en todos los casos una causa pasado tiene un efecto futuro. Aún otra interpretación de esto es que el tiempo en sí no es algo que importa, sino que lo que importa son las relaciones matemáticas entre las cosas, y da la casualidad que este es el caso, pues sorprendentemente a nivel matemático los fotones en este experimento hacen precisamente lo que hacen las matemáticas, que si no fueran porque el experimento se ha realizado ya en laboratorios creeríamos que están mal. Pues ahí lo tienen, más asombrosos fenómenos desde el mundo de la mecánica cuántica, para demostrar una vez más que el mundo no es lo que aparenta, y que como en la película de Matrix que aparenta existir un código matemática detrás de toda nuestra existencia, consciencia y el universo, y lo que creemos palpar con nuestros sentidos no son nada más que construcciones abstractas de nuestras mentes para poder entender mejor el mundo que nos rodea. Esto es un video que está corriendo por internet de un túnel llamado el Túnel de la Muerte, en Moscú. Supuesto cruce entre dos mundos paralelos, donde un camión circula por el túnel y aparece de la nada otro camión en sentido contrario. Es como si se realizara un efecto espejo, y su otro yo en un mundo paralelo se entrara en nuestro universo y choca con su otro yo. En este video no hay imágenes pero se tratará de explicar los experimentos en todo el mundo con puertas hacia otros mundos paralelos como los que está realizando Rusia. También trataremos de la importancia de los espejos y cristales para estos experimentos. Los espejos son vías que conectan con estos mundos dimensionales. Pues bien, si se fijan ustedes unos segundos antes de dicho accidente, no había ningún vehículo estacionado a la derecha de la vía. Pueden ver una barra reflectante de peligro como referencia de que allí no había nada. Es la misma cámara, no existe ningún corte. Entonces, ¿de dónde sale el vehículo con el cual choca el que iba en marcha? Los soviéticos, al parecer también habrían realizado extraños experimentos con respecto al viaje en el tiempo. Esta es la increíble historia. La historia de los experimentos soviéticos con respecto a la posibilidad de viajes a través del tiempo enlaza a dos nombres. Nikolai Kozyrev y el famoso, para los entendidos, Vadim Chernobrov. Tanto de Kozyrev como de Chernobrov hemos llegado a conocer por los escritos del investigador ruso de fenómenos anómalos, filósofo y autor de numerosos libros, Gennady Belimov, quien publicó en su artículo bajo el título de Máquina del Tiempo, Primera Velocidad conectada en el periódico soviético Al filo de lo imposible, acerca de sus respectivos experimentos. En el caso del famoso científico ruso Nikolai Kozyrev, se dijo que dirigió un experimento para demostrar que era posible trasladarse del futuro al pasado. Basaba sus observaciones en la hipótesis de una información inmediata que se extiende a través de las características físicas del tiempo. Nikolai Kozyrev supuso incluso que el tiempo podría ejecutar trabajo y producir energía. Y en base a los trabajos de un teórico estadounidense de la física había llegado a una conclusión que el tiempo es lo que existió antes de la existencia del mundo. Se sabe que cada uno de nosotros siente un curso diferente del tiempo bajo condiciones diferentes. Una vez un relámpago golpeó a un escalador de montañas. El hombre dijo más adelante que vio el relámpago alcanzar su brazo, que se movió lentamente a lo largo de él, separó la piel de los tejidos y carbonizó sus células. Sintió como si hubiera miles de púas encerradas bajo de su piel, teoriza Kozyrev. En base a estos indicios y con las investigaciones de Kozyrev, se dice que bajo Stalin se desarrolló un instituto de investigación del mundo paralelo. Los resultados de los experimentos, dirigidos por los académicos Kurchatov y Yofe, se pueden encontrar ahora en los archivos. En 1952, la experimentación en este instituto tuvo un final abrupto.
El jefe de la organización de la policía secreta soviética Lavrenti Beria inició un caso contra los investigadores que participaron en los experimentos, y por motivaciones desconocidas, como resultado del cual, se ejecutaron a 18 profesores por fusilamiento y enviaron a campos de concentración a 59 candidatos y doctores de ciencias físicas. El instituto reinició su actividad bajo Khrushchev. Pero pronto sobrevino el desastre. Un soporte experimental, o nave del tiempo, si ustedes prefieren, con 8 de los investigadores principales, desapareció en 1961, y se arruinaron en el accidente los edificios cerca de donde se dirigieron los experimentos. Después de esto, la oficina política del Partido Comunista y el Consejo de Ministros decidieron suspender a investigadores del instituto durante un período incierto. Continuaron los experimentos. La máquina del tiempo de Chernogorov. Vadim Alexandrovich Chernogorov, 1965, nacido en Volgograd Oblast, es hoy por hoy el fundador y líder de la misteriosa organización Cosmopoisk, ufólogo y entusiasta investigador del misterio. Fue educado en el MAI, Instituto de Aviación de Moscú, como ingeniero aeronáutico. Durante sus estudios él comenzó un proyecto no oficial sobre investigaciones poco comunes y de esto desarrolló lo que es conocido como la tecnología temporal. En la década de los 80 se formó un pequeño grupo de estudiantes, el cual luego se desarrolló en lo que es el Cosmopoisk, comenzando con una serie de viajes a lugares extraños del centro de Rusia. También ha escrito varios libros sobre eventos anómalos y misteriosos. Al poco tiempo, Chernogorov anunció el desarrollo de una máquina del tiempo operacional. Vadim Chernogorov y su equipo habrían llevado a cabo varios experimentos relacionados con máquinas del tiempo, para lo cual usaban dispositivos de bombeo electromagnético. Chernogorov comenzó con sus proyectos en 1987 y llegó a alterar levemente el tiempo mediante un impacto magnético especial. El retraso más grande del tiempo logrado fue de 1,5 segundos dentro de una hora de operación del equipo en los laboratorios. En agosto del 2001, Chernogorov creó un nuevo modelo de máquina del tiempo en un bosque cercano a Volgogrado, Rusia, que funcionaba con baterías de auto, y aunque tenía baja capacidad, registraba el cambio de tiempo con osciladores de cristales simétricos, y lograba alterar el tiempo en un 3% del tiempo en que funcionaba. Chernogorov y sus colaboradores permanecieron varias veces en el campo de influencia de la máquina. Entonces el investigador ruso reveló que dentro de ese campo de acción, él y sus colegas sentían la vida aquí y allí al mismo tiempo, como si se desplegara algún espacio extra. También dijo: "No puedo describir las emociones insólitas que experimentamos en tales momentos". Chernogorov continúa con sus experimentos aún hoy en día, pero de ellos realmente se sabe muy poco, fuera de un muy cerrado círculo de científicos rusos y uno que otro occidental de su confianza. Si bien uno puede hallar muchísima información acerca de las teorías de Chernogorov y el Cosmopoisk, desde su página web, en ruso, poco se revela acerca de los logros hasta ahora obtenidos. Se sospecha, eso sí, que Chernogorov ya no se recluye a experimentar en el territorio de la antigua Unión Soviética. Se asegura que recorre el mundo realizando sus extraños experimentos. Algo de lo que sí se reveló hace poco, aunque es motivo de muy fuertes controversias aún entre la comunidad paranormal más abierta, es la revelación de un nuevo experimento fallido del reactivado Instituto de Investigación del Mundo Paralelo. Nuevo desastre hasta ahora desconocido. El programa se reinició en 1987, pero ocurrió una tragedia el 30 de agosto de 1989 que acabó definitivamente con los esfuerzos en esta rama, por parte del Estado soviético. Una explosión extremadamente fuerte se dio en la sucursal del instituto en las islas Sanjou. La explosión destruyó no solo el módulo experimental máquina del tiempo, de 780 toneladas, sino también el propio archipiélago que cubría un área de 2 kilómetros cuadrados. Según una de las versiones de la tragedia, el módulo con 3 experimentadores dentro chocó con un objeto grande, probablemente un asteroide, en el mundo paralelo, o la máquina del tiempo se dirigió sin control hacia un mundo paralelo. Al perder su sistema de la propulsión, se asegura, el módulo permaneció probablemente, y de manera permanente, en un mundo paralelo. El último registro radial obtenido en el marco del experimento, por parte de los experimentadores en la máquina del tiempo y guardado en los archivos del instituto, dice: "Estamos muriendo, pero nos mantenemos dirigiendo el experimento. Está muy oscuro aquí. Vemos todos los objetos hacerse dobles, nuestras manos y piernas son transparentes, podemos ver las venas y los huesos a través de la piel. El suministro de oxígeno será suficiente durante 43 horas, el sistema de soporte de vida está dañado seriamente. Nuestros mejores recuerdos a las familias y a los amigos.
Luego la transmisión se detuvo repentinamente. Científicos de la Universidad Estatal de Moscú aseguran haber desentrañado el secreto de una zona anómala en las cercanías de la capital, 3 kilómetros de carretera, que goza de mala fama por sus innumerables accidentes de tráfico. Las fuertes oscilaciones electromagnéticas fueron registradas hace mucho tiempo. Pero nadie hasta ahora podía imaginar que pudiera tratarse de señales de la presencia de supuestos aliens, que últimamente no dejan tranquilos a los pobres terrícolas. Leer más. Coincidencia de circunstancias. En un principio el reto de los científicos fue el estudio de la influencia de la Luna en la actividad del cerebro humano, lo que pretendían realizar lejos de una zona industrial y demasiado poblada. Sin embargo, una serie de acontecimientos enigmáticos no dejó al grupo de los investigadores llegar al lugar previsto. Curiosamente, en el tristemente célebre tramo de carretera uno de los participantes sintió una fuerte migraña, así que se decidió parar el coche. Levantamos las cabezas y justo enfrente vimos un cartel enorme que ponía atención. Zona anómala. Contaron posteriormente los investigadores. Y en un abrir y cerrar los ojos fueron testigos de un choque de dos automóviles. Sin pensárselo dos veces los científicos decidieron cambiar el campo de su estudio. El estudio y la revelación. Gracias a un detector especial del campo electromagnético se consiguió registrar en el lugar del accidente un impulso muy elevado de la perturbación. Luego, a unos 100 metros de la carretera, realizaron una sesión de fotos en gama de infrarrojo. Al revisar las fotografías, los científicos descubrieron la presencia de unos extraños objetos, algunos parecidos a los meteoritos, otros a caras los supuestos fantasmas, que los investigadores mismos llamaron huéspedes de los universos paralelos. Tenemos otra hipótesis que es mucho más realista. Sabemos que todos los procesos del mundo vienen acompañados por irradiaciones electromagnéticas que se extienden infinitamente en el espacio y dejan huellas. La claridad de las huellas depende de la fuerza de la irradiación, explica uno de los participantes del estudio. Desde que los seres humanos vieron por primera vez su propia imagen, ha habido una gran fascinación y misterio en lo que se refiere a las superficies reflectantes. Las leyendas y el folclore tienen cientos de historias relacionadas con la magia y los espejos encantados. Aunque en muchos casos se tratan de simples historias, en otros tienden a ser advertencias sobre los peligros que acompañan los espejos, que tienen cualidades negativas sobrenaturales. Pero además, los espejos también son vistos por muchos como portales a otras dimensiones, acompañado del riesgo añadido a lo desconocido. Entonces, ¿estamos seguros delante de los espejos? Fenómenos paranormales relacionados con los espejos. Muchas personas han informado sobre fenómenos paranormales alrededor de los espejos en sus propias casas. Entonces, ¿qué tipo de experiencias han tenido las personas con espejos? Hay cientos de casos documentados de espejos encantados y tienden a tener características similares. Los testigos han reportado experiencias paranormales cuando han comprado o adquirido un viejo espejo y lo han puesto en su casa. También, las personas han afirmado que cuando se han mudado a un nuevo hogar, han tenido problemas con los espejos dejados por los ocupantes anteriores. Otras personas han reportado actividad paranormal después de usar espejos para la adivinación. Por lo general, si los participantes no tienen las nociones básicas de su uso, pueden abrir un portal a lo desconocido. Los expertos sugieren que al realizar cualquier tipo de trabajo espiritual con espejos, antes es recomendable utilizar un ritual de limpieza y protección. Si la persona está haciendo un ritual que no implique un espejo u otro sistema de adivinación, estos deben ser cubiertos o bien guardados en un lugar seguro. En el caso del uso de un tablero de Ouija, también puede crear portales. Los espejos cercanos a menudo son el origen o la apertura del portal después de una sesión de Ouija. Aunque una de las situaciones más conocidas son las relacionadas con los espejos embrujados de hoteles, en la casa de amigos familiares, visitando un lugar como un turista, etc. A menudo las personas han reportado tener experiencias con dichos espejos donde, generalmente, se puede tener la sensación de ser perseguido. Los fenómenos informados en relación con los espejos embrujados varían. La manifestación más frecuente es la formación de imágenes de individuos o entidades que no sean las propias personas que ocupan la habitación. Sin embargo, se debe recordar que las distorsiones naturales y curiosos efectos de luz pueden crear un gran número de extraños efectos. A esto también se le puede sumar la capacidad del cerebro para crear formas significativas. Pero a pesar de esto, muchos de los casos relacionados con espejos encantados fueron presenciados por más de una persona en diferentes momentos del día, en diferentes condiciones de iluminación.
Por lo tanto, en estos casos se puede descartar las causas naturales. Las cualidades ocultas de los espejos. Los espejos tienen la capacidad de capturar las almas, por lo que deben ser quitados de una habitación donde se encuentra una persona enferma, ya que son más vulnerables en este momento. Los psíquicos recomiendan no mirar un espejo por la noche o con la luz de las velas. Según los expertos, si se hace se pueden ver fantasmas, demonios y presagios de muerte, incluso la propia. Cuando una persona muere en una habitación con espejos, se tienen que cubrir o se deben volver hacia la pared, ya que si no se hace podría perderse el alma de la persona fallecida. Incluso durante el sueño, se debe cubrir el espejo, ya que es vulnerable a los ataques de los espíritus negativos o demonios durante las horas de oscuridad. Tampoco se debe colocar la cama en un lugar en el que se refleje en un espejo. Con el fin de evitar que los espejos sean utilizados como un portal por entidades sobrenaturales, se debe mover con frecuencia por las diferentes zonas de la habitación. Los espejos con un soporte sólido colocados en la misma posición durante un largo periodo de tiempo, son más propensos a convertirse en portales espirituales. Misteriosas apariciones en los espejos. Hay una gran diversidad de extraños fenómenos que pueden experimentar las personas. En la mayoría de los casos, pero no todos, la energía parece ser más negativa que benigna. Sin embargo, hay que recordar que en algunos casos la maldad aparente podría ser debido al factor del miedo, sugestión o mala interpretación en lugar de un espíritu negativo. Dicho esto, la actividad paranormal incluye sombras. Estos tienen una relación directa con los espejos embrujados. Las personas describen las sombras de pie cerca de los espejos, incluso también saliendo y entrando de ellos. En otros casos también se informó de otros fenómenos, tales como los puntos fríos, voces, extraños ruidos, orbes y olores. Las sombras pueden adoptar diversas formas desde alta, pequeña, muy delgada, muy gruesa, torcida, humana o incluso animal. Niebla. Básicamente similares a las sombras. La niebla no solo se ven entrar y salir de los espejos, a veces también parece formar formas reconocibles. Otras personas han descrito brumas cambiantes, como nubes o masas que se mueven alrededor de la habitación, así como en densos espejos oscuros. Los sentimientos reportados por los testigos suelen ser generalmente de naturaleza negativa. Los sentimientos experimentados van desde la ira, la hostilidad y el mal. Además, las personas se han dado cuenta de otros fenómenos que suceden al mismo tiempo como puntos fríos, orbes, extraños ojos brillantes, gruñidos u otros ruidos relacionados con la actividad poltergeist. Caras. Esto es probablemente la manifestación más frecuente informada por las personas en relación con los espejos embrujados. Las caras son, normalmente, humanas y a veces es conocida por los propios testigos. Pero en algunos casos las personas han informado sobre la aparición de otras entidades o caras demoníacas. El espejo como portal a otras dimensiones. Los portales espirituales son la entrada y salida de energía espiritual a otras dimensiones. Algunos expertos afirman que los portales pueden ser capturados en fotografías o grabaciones de vídeo. Por lo general, aparecen como un torbellino de viento alargado, en forma de remolinos. Según la creencia popular, estos portales son agujeros, aperturas, ventanas de los campos de energía que rodean a los reinos espirituales o dimensiones. Los seres de energía, como los espíritus, pueden desplazarse a través de estas aberturas en el plano físico. Pero por desgracia, los espíritus negativos atraviesan con frecuencia estos portales. Se cree que esto sucede porque la capa astral más cercana al plano físico está lleno de seres astrales inferiores energéticos, conocidos comúnmente como bajos astrales. La mayoría de los portales se cree que son dos vías, tanto para entrar y salir del nivel físico. Estos portales se encuentran en todo el mundo y puede incluso haber ciertos puntos calientes en el planeta. Muchos creen que no solo los seres espirituales pueden utilizar los portales, sino también los seres extraterrestres de otras dimensiones. Aparte de los espejos, también se cree que existen otras zonas de entrada y salida como puertas, ventanas e incluso armarios, que se cree que tienen portales contenidos. Conclusiones. Al igual que con cualquier fenómeno paranormal, es difícil saber qué casos son auténticos fenómenos naturales o fenómenos sobrenaturales. Pero la realidad es que los espejos seguirán desempeñando un papel importante en los fenómenos psíquicos. Y es importante recordar que la próxima vez que pases por un espejo y tengas un extraño escalofrío recorriendo todo tu cuerpo, reflexiona, nunca se sabe quién o qué podría estar mirándote desde el otro lado del espejo.
Para la mayoría de la gente resulta difícil creer en los extraterrestres, pero de una manera u otra, parece que las reflexiones sobre la supuesta invasión de nuestro planeta por los aliens vuelven de nuevo a ponerse de moda. La palabra NASA puede contener un mensaje oculto. La letra N puede ser la palabra oculta Nerón, y Asa tendrían como significado numérico el 666. En el antiguo egipcio el 6 era la S. Y en el antiguo sánscrito la era el 6, así que la palabra NASA podría decir Nerón 666, y todo esto tiene que ver con la leyenda de que Nerón vendría otra vez como el anticristo. Si tomamos referencias a todo esto observamos que hay películas que vendrían a decir todo esto de que Nerón es el anticristo. Como la película de Omen, observa que si jugamos con sus letras, casi se forma la palabra neón muy parecido a Nerón. Breve declaración sobre Nerón. Todos conocemos a Nerón. Nerón era emperador de Roma desde el año 54 hasta el 68 DC. Nerón mató a su madre, y Nerón tocó la lira mientras Roma ardía. También Nerón durmió con su madre. Nerón se casó con su hermanastra y luego la ejecutó la otra hermanastra, ultrajó y asesinó a su hermanastro. A decir la verdad, ejecutó o asesinó la mayoría de sus familiares cercanos. Pateó a su esposa embarazada hasta matarla. A un esclavo puesto en libertad lo castró y luego se casó con él. Se casó con otro, en esta ocasión haciendo él mismo el papel de novia. Ultrajó a una virgen vestral. Fundió los dioses caseros de Roma para cobrar en efectivo su valor. Después de incinerar la ciudad en el año 64 construyó su casa dorada, su propio enorme Xanadu, que cubría gran parte del centro de Roma. Culpó a los cristianos por el gran fuego, colgando a algunos de ellos como antorchas humanas para alumbrar de noche sus jardines. Compitió como poeta, cantor, actor, heraldo y corredor de carros, ganando toda competencia aun cuando se cayó del carro en los Juegos Olímpicos. Alienó y persiguió a gran parte de la élite, descuidó al ejército y agotó el tesoro. Y se suicidó a la edad de 30, un paso adelante del verdugo. Sus últimas palabras eran: ¿qué artista muere al morir yo? Nero, de Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 2003. Autor: Edward Champlin. Páginas 36-37. El mito nerónico. Muchas personas de aquel tiempo del Imperio Romano creyeron que Nerón no se suicidara en junio del año 68. Algunos astrólogos habían predicho que el emperador sería abandonado tal como sucedió cuando se acercó la hora crítica. Algunos le habían prometido que recibiría dominio sobre el Oriente al ser destronado en el Occidente, no faltando quienes especificaran que sería un reino de Jerusalén. Circularon muchos rumores acerca de la muerte de Nerón, admitiendo aún Tácito que muchas personas creían o pretendían creer que todavía estaba vivo. Falsos Nerones. 1. En marzo del año 69 DC, apareció un falso Nerón en Grecia causando agitación en la provincia de Acaya. Aquel tenía algún parecido físico al emperador. Aún cantaba y tocaba la lira a manera de él. Algunos desertores del ejército romano lo siguieron. Fue asesinado por marineros del Imperio Romano. 2. El segundo falso Nerón apareció en Asia en los años del 69 al 81 DC. Su verdadero nombre era Terentius Maximus. Tomando la identidad del emperador Nerón, decía que había escapado de los soldados enviados a ejecutarlo en el año 68, que había vivido escondido desde aquel entonces y que los partos debieran recibirlo en virtud de haber él devuelto Armenia a ellos. Se trasladó hacia el oriente, ganando adherentes, pero fue descubierto y muerto. 3. El tercer falso Nerón se presentó en Partia alrededor del año 88 DC. Casi nada se sabe acerca de él salvo que muchos partos lo honraban. Nerón en los oráculos sibelines. Estos oráculos son poemas compuestos en griego entre el siglo II y el BI. Algunos intérpretes aplican ciertos trozos, particularmente del quinto oráculo, a Nerón, a pesar de que el nombre del emperador no aparece en ninguno. Nerón, el anticristo. Partiendo del siglo III, algunos cristianos identificaron a Nerón como el anticristo, notable entre ellos el poeta Comodian, quien escribió en latín más o menos para el año 260 DC. Sin embargo, es muy evidente que esta creencia popular sobre Nerón y el anticristo no agradó a la élite intelectual cristiana.
En su libro Ciudad de Dios, escrito en el norte de África entre los años 413 y 426 DC, Agustino observa que algunos aplicaban la frase «Ya está en acción el misterio de la iniquidad» 2 Tesalonicenses 2, 7, a Nerón. Luego comenta: así pues, hay personas que sugieren que Nerón se levantará de nuevo y se convertirá en el anticristo, mientras otros suponen que no fuese asesinado sino escondido para que lo tuviesen por muerto, pero que aún vive ocultado, teniendo el mismo vigor que había alcanzado para el tiempo cuando supuestamente fuese muerto, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, y sea restaurado a su trono. En lo que a mí me concierne, estoy muy maravillado de la gran presunción de quienes aventuran tales conjeturas de Civitate Dei 20. 19. 3. Para Juan Crisóstomo, quien menciona a Nerón con frecuencia, referido emperador no fue el anticristo, ni tampoco volvería, sino que incorporó en su persona lo que sería el anticristo al manifestarse. Nero, de Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 2003. Autor: Edward Champlin. Para la cultura cristiana católica, el 666 ha de ser la conjunción numérica más conocida y temida de su historia. Desde los tiempos del apóstol Juan, autor de esta profética visión, hasta los tiempos modernos, diversos analistas y estudiosos han intentado interpretar este símbolo religioso, pero hasta el momento, son pocas las teorías que en verdad han calado en la discusión popular. En este artículo discutiremos 3 de las más importantes. Estas son: la teoría de Nerón y del Imperio Romano, la teoría del código de barras y por último, la insospechada teoría, de que el 666 es el número que describe a la institución papal. La cabeza del propio catolicismo. Pero en principio, debemos señalar qué dice esta profecía. En el libro Revelaciones o Apocalipsis 13, 17 minutos, 18 segundos, el apóstol Juan profetiza: nadie puede comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, porque es un número de hombre. Y su número es 666. Es esta sentencia pues la raíz de todas las interpretaciones que veremos a continuación. Nerón y el 666. Podría decirse que históricamente esta teoría es de las más creíbles, pues ubican la profecía de Juan en un contexto histórico determinado y en una pretensión o intención clara al momento de dar sus profecías. Como se recuerda, en los tiempos en que San Juan escribió esta profecía el Imperio Romano estaba en todo su poderío militar, esclavizando y sometiendo diversos pueblos y culturas conforme iba avanzando su devoradora expansión territorial. Una de las principales víctimas de este imperio, fue sin lugar a dudas, el pueblo judío, que junto con su religión fue perseguida de manera violenta por este régimen. Nerón era pues, en ese entonces la cabeza máxima de este monstruo que amenazaba por extinguir de manera irremediable al pueblo judío. De allí, se estima que la intención de San Juan al escribir esta profecía era clara. Instaba a sus conciudadanos a levantarse en contra de la bestia del mal, que era el Imperio Romano y que estaba representada por su emperador, César Nerón. El anticristo. En cuanto al 666, esto se obtiene con un cálculo numérico basado en la suma del nombre de este emperador en el idioma hebreo. Si entendemos que en este idioma, César Nerón, sería QSRNRWN, tendríamos los siguientes resultados. Q igual 100, S igual 60, R igual 200, por otro lado, N igual 50, R igual 200, W igual 6, N igual 50, esto daría un resultado total del tan ansiado 666.